Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. La lectura de la palabra del Señor será en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad firmes pues, firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. Oramos, Padre Gracias, Celestial. Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Agradecemos por tu palabra, Señor, que es hermosa, verdadera, Señor, que es viva y eficaz. Dice tu palabra que es comparada con la espada de dos filos, Señor. Oh Dios, dice que penetra, Señor, aún los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, aún lo más profundo, Señor. Ahí está tú, Señor. Padre Celestial, esta palabra sea aplicada en nuestras vidas en esta hora, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, que necesitamos cada día la fortaleza del Espíritu Santo y la justicia tuya, Señor, que reina para siempre, Señor. Edifícanos, Señor, como fundamentos en tu palabra, Señor, en tu verdad, en tu justicia, Señor, para ser hombres y mujeres conforme al corazón tuyo, Señor. Te agradecemos, Señor. Desde ya te damos la gracia, porque nos has de hablar, consolar y edificar, para honra y gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El tema del mensaje, mis hermanos, es fortaleceos en el Señor. Mis hermanos, desde la existencia del ser humano, el ser humano fue creado, mis hermanos, con el propósito de vivir y servir a Dios. Y todos necesitamos depender de alguien, mis hermanos. La dependencia de los hijos de Dios tiene que ser de la fortaleza del Señor. Vemos de que en estos tiempos, si ponemos como ejemplo, mis hermanos, que vivimos, desde la caída del hombre, el pecado, el hombre, el ser humano ha vivido en guerra. Y estamos en los últimos postreros tiempos donde vemos que la tecnología ha avanzado de una manera de que el poderío de las naciones y de los ejércitos es las armas letales, la modernización, las bombas atómicas. Hay naciones que tienen acuerdos para no crear armas de destrucción masiva, mis hermanos, porque con muchos gases pueden destruir y matar a toda la raza humana, pero porque Dios no lo ha permitido. Entonces ellos se miden por el armamento. El orgullo de las naciones es que cuanto más poderío ellos militar tienen, no para defenderse, sino que para atacar a otros, mis hermanos. Pero ahora usted y yo, iglesia del Señor, estamos del lado del Señor.
vemos que nuestras armas dice que no son carnales sino poderosas en Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, hablaba a la iglesia de Éfeso la importancia de fortalecernos en el Señor. Así es. Ahora, qué importante, cada arma, mis hermanos, ha sido creada para destruir algo que es fuera de lo normal. Depende del enemigo, así tiene que ser, hermanos, la herramienta, el arma, mis hermanos, que tiene que ser letal para destrucción masiva. Ahora la palabra del Señor nos enseña acá, mis hermanos, que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, miren, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, mis hermanos, si vemos que la pelea aquí, mis hermanos, usted y yo como pueblo del Señor vivimos en una guerra. Si el mundo literal vive en una guerra física, nosotros vivimos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Jesús dijo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Pero el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo, del sistema del mundo, de los deseos que van en contra de los deseos de esta carne, mis hermanos. Que es lo que tenemos lucha todos los días. Tenemos un enemigo, el cual la Biblia lo llama el padre de la mentira, Satanás, el engañador, el cual, mis hermanos, nos bombardea todos los días con cosas que son placenteras y deseosas para la carne, la cual la carne las absorbe y no las ve ser malas. Pero para el hombre y la mujer de Dios espiritualmente, mis hermanas, son armas que son letales, el darle el cumplimiento a los deseos de la carne. Entonces él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que si estamos en una guerra espiritual, las armas tienen que ser espirituales, mis hermanos. Como iglesia sabemos que la oración, la palabra del Señor, que debe ser practicada, entrenada en nuestro diario vivir. No es con el ser humano, mis hermanos, porque la guerra no es física, es espiritual. Porque aunque vivimos en este cuerpo, decía Pablo a los romanos, no actuamos conforme a este cuerpo, sino conforme al espíritu, porque la guerra es espiritual, mis hermanos. Lo que yo digo, mis hermanos, que a veces no va conforme a la palabra, sino conforme a la carne, fue porque fui atacado a través de los dardos del enemigo, mis hermanos, y yo actué conforme no a la palabra del Señor, sino conforme a la concupiscencia de esta carne. Entonces necesitamos como iglesia fortalecernos en el Señor. Pero ¿cómo me fortalezco en el Señor? Entonces él comienza a decir, dice, y vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura. Entonces vemos que la pelea, como no es física, las armas no son físicas, como no son de destrucción masiva para el planeta Tierra, sino que son espirituales. Nuestras armas, mis hermanos, tienen que ser espirituales, y todos sabemos de que es acercarnos cada día con el Señor, porque no peleamos físicamente sino espiritualmente. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, el diablo es enemigo, la palabra del Señor, el que vino a matar y destruir, dice su palabra. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, el fortalecernos a través del Señor, vamos a poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Quiere decir, vamos a saber distinguir si eso viene de Dios, o viene del diablo, o viene de los deseos de la carne. Entonces necesitamos tener la arma adecuada, conocerla, para poder contrarrestar ese ataque del enemigo. Porque entonces, mis hermanos, el mundo sigue sus peleas, pero usted y yo estamos peleando la pelea, la cual verdaderamente ya Cristo fue vencedor y nos ha dado las herramientas, las aras, mis hermanos, del Espíritu Santo, la palabra del Señor, para que podamos luchar. Quiere decir que no estamos solos, tenemos un Padre Celestial, tenemos al Hijo que murió por nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa, y tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, mis hermanos, para que recibamos poder. Hechos 1:8 dice su palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, no solo cumple con la gran comisión, sino que primeramente estamos fortalecidos para contrarrestar cualquier ataque del enemigo, toda tentación, mis hermanos, de no seguir adelante. El pueblo del Señor, el hombre de Dios, la mujer de Dios,
todo el día va a enfrentar, mis hermanos, situaciones, provocaciones del enemigo, desánimo, pero con el poder de la palabra, la oración, mis hermanos, y acompañado del ayuno, es que vamos a ser fuertes en el Señor. Dice, para que podamos, mis hermanos, dice, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si la Biblia nos llame que estemos firmes, quiere decir que esa lucha va a ser todos los días. El desánimo va a venir todos los días. Las provocaciones, mis hermanos, de lo que vemos alrededor del mundo, la tecnología, todo lo que escuchamos y vemos, mis hermanos, es para alejarnos de Dios y para que pensemos conforme a nuestra manera de vivir y no conforme a la palabra del Señor. Contra las acechanzas quiere decir contra los ataques, contra el engaño, contra la tentación, mis hermanos, de no buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos que sigue diciendo, contra las acechanzas del diablo, el enemigo, el tentador, hermanos, mis hermanos. Si Satanás provocó, si el diablo provocó, tentó a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a ser tentados? Entonces él quiere destruir a sus hijos, él quiere destruir al ejército de la iglesia, porque Cristo hizo la obra redentora en la cruz, pero el ejército que tiene ahora, que es Cristo en la iglesia, somos su iglesia, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para que llevemos su mensaje a toda criatura, pero para que se haga guerra espiritual, mis hermanos, porque el reino más poderoso es el reino de las tinieblas, mis hermanos, después de Dios, mis hermanos, el que ha venido para matar y destruir. Pero aquí tenemos las armas, aquí tenemos las herramientas, aquí tenemos, mis hermanos, las armas. Por eso dice la armadura de Dios. Y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, mis hermanos. Usted y yo sentimos a veces no querer seguir adelante. No sabemos qué hacer, mis hermanos. Ese es el trabajo del enemigo. El enemigo nos pone traba para que no hagamos la palabra del Señor, para que no nos levantemos a hacer la oración, para que no llevemos esa relación continua espiritualmente con el Señor. Cualquier traba, mis hermanos, cualquier distracción. ¿Por qué? Porque la lucha es espiritual y férrea todos los días. Entonces, ¿qué necesitamos cada día? Duplicar el buscar del Señor. No es fácil. No es fácil levantarnos todos los días, no es fácil al hacerlo, son retos que presentamos, mis hermanos, cada momento, pero podemos hacerlo con la fortaleza del Señor. O sea que no es contra mí mismo, no es contra el hermano, no es contra el vecino, nuestro compañero de trabajo, sino es una guerra espiritual interna para que no hagamos la voluntad del Señor. La carne se revela. Sabemos que la carne no heredará el reino del Señor, sino que va a volver a la tierra. Pero hay un espíritu que Dios ha puesto, siendo usted que la carne no nos puede dejar vencer, mis hermanos. La carne tenemos que traernos en sacrificio delante del Señor. ¿Para qué? Para que el espíritu se fortalezca contra los ataques del enemigo, dice, contra principados de maldad. ¿Sabe? Contra potestades son ejércitos, mis hermanos. Son demonios, mis hermanos. Son los ángeles que fueron destronados. Fueron los ángeles que fueron engañados juntamente con Satanás en el cielo a través de Satanás. Y fueron derribados. Ellos son los que andan ahora en las regiones celestes, atacando, mis hermanos, al pueblo de Dios. Y aquel que no tiene a Dios, pues lo tienen destruido. Pero usted y yo, mis hermanos, tenemos las armas poderosas. Contra la potestad, contra los gobernadores. Hay alguien que gobierna este mundo. La Biblia lo llama a Satanás el príncipe de las tinieblas. Entonces usted y yo, ¿por quién somos gobernados? Gobernados por la palabra del Señor. ¿Y por qué lucha? Porque no es que tampoco somos súper cristianos. La lucha siempre va a estar, pero no vamos a dejar ser vencidos por la lucha, sino que vamos a ser vencedores a través de la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Con la oración y acompañado del ayuno vamos a obtener fortaleza contra las acechanzas, contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, en un mundo oscuro, usted y yo hemos venido a la luz, a Jesucristo. Pero el que no tiene a Cristo anda en tiniebla. Pues la iglesia del Señor estamos fortalecidos. ¿Por qué nos levantamos
¿Por qué necesitamos levantarnos a orar siempre? ¿Por qué necesitamos orar siempre? ¿Por qué necesitamos leer la palabra del Señor? Nos hemos preguntado, ¿por qué tenemos que darle de comer a este cuerpo todos los días? Para que viva, porque si no se muere. Pues el hombre de Dios, el hombre espiritual también, necesitamos también alimentarnos de la palabra del Señor. Alimentarnos a través de la oración, hablar con el Señor. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Vamos a tener traba, porque el enemigo no quiere, mis hermanos, que nos acerquemos a Dios. Aún el mundo de los humanos también, cuando hay una buena relación a veces con alguien, mis hermanos, entre la familia, entre compañeros de trabajo, entre seres humanos, Satanás va a poner trabas para que hayan enemistades. Vemos que dice que la enemistad viene de Satanás, mis hermanos, dentro del mundo, pero vemos de que el Señor está para fortalecernos a nosotros. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos en el poder de su palabra, para desechando las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en un mundo espiritual. Usted y yo somos atacados todos los días con pensamientos, no para la honra y la gloria del Señor. La carne no piensa para agradar al Señor. La carne quiere hacer muchas cosas, pero usted y yo, dice la Biblia, que no somos de este reino, no somos de este mundo. Es decir, lo que nosotros ya no quisiéramos ser tentados, ya no quisiéramos sentir desánimo, quisiéramos sentir todo el tiempo la gloria del Señor. Pero necesitamos esforzarnos todos los días, mis hermanos. ¿Para qué? Para fortalecernos a través de su bendita palabra. Y vemos que dice aquí, mis hermanos, en el verso 13, ya por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir. Mis hermanos, necesitamos estar equipados, conocer la palabra del Señor. Cuando usted y yo sabemos que se nos ha diagnosticado, mis hermanos, que tenemos una enfermedad y tenemos la medicina correcta, la atacamos con esa medicina. Pues usted y yo, mis hermanos, sabemos de que tenemos un enemigo, Satanás, mis hermanos, pero sabemos que tenemos la medicina correcta, las armas, que es la palabra del Señor, la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo narraba cómo era la armadura de un soldado romano en aquellos tiempos, en tiempo de Jesús, en tiempo de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo enseñaba de que la guerra, mis hermanos, a la guerra hay que ir preparado, hay que ir conociendo la guerra, hay que ir entrenado. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a estar al frente, nos va a atacar, y tenemos que sabernos no solo defender, sino contraatacar. Pero si no sabemos defendernos, mucho menos vamos a saber cómo atacar. Porque qué diferencia hay al que espera con el que va. El que espera está esperando, va fácilmente ver el enemigo que viene. Entonces el pueblo del Señor necesitamos primeramente, esperamos a nuestro Señor de señores. Si usted y yo no estamos preparados, mis hermanos, para contrarrestar los ataques del enemigo, ni pelear contra él, mucho menos vamos a estar preparados para recibir al Señor. Entonces, mientras Cristo viene por nosotros, la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia estamos llamados para vivir en guerra, no peleando el hermano con el hermano, no, contra Satanás, porque él es nuestro enemigo. Porque él quiere cada día, mis hermanos, no que avancemos, sino que vayamos para atrás, que nos desanimemos, que digamos no, que al Señor, pero nosotros decimos sí, el Señor es nuestro Señor y Salvador. En Él podemos, en Él está la victoria. Entonces necesitamos tomar la armadura. ¿Y qué es tomarla? Hacerla nuestra, equiparnos nosotros, mis hermanos. Esta es nuestra. Tomar, dice, algo de la armadura, no, toda la armadura del Señor, mis hermanos, para poder resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Eclesiastés 12:1 habla a la juventud, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y vengan los años en los cuales digan, no tengo contentamiento en ellos, mis hermanos. Cuando no hay paz, cuando no hay gozo, entonces en los días malos, mis hermanos, estamos viviendo unos días malos, los días peores. El mundo está de cabeza, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, mis hermanos. Ahora lo mismo la persona es ir a la iglesia como pecar fácilmente. Ya no hay amor a Dios, ya no hay temor, ya no hay reverencia, hay irreverencia, ya no hay respeto, hay irrespeto. Entonces vivimos los días malos. Entonces quiere decir, mis hermanos, que si usted y yo no nos fortalecemos con la armadura de Dios,
en los días malos es fácilmente caer rendido, es fácilmente caer en el camino, es fácilmente ser engañado por los demás, decir, bueno, ¿para qué luchar? ¿Para qué seguir adelante? Mire el pecado cómo se ha multiplicado. Recuérdense que cuando Elías, después de haber vencido los 450 profetas de Baal, él estaba triste, ya pedía la muerte, y Dios le dice lo que tenía que hacer, y de último le dice que todavía hay 7,000 varones, los cuales no han doblado rodillas, mis hermanos, que no se han rendido ante el mundo, ante el pecado. Pues no importa lo que usted vea y escuche, hay 7,000 o muchos más. Dios tiene un ejército que no han doblado rodillas, y que nosotros seamos de eso, que queremos ser parte de ese ejército, que no dejamos que en el día malo usted y yo estamos firmes, porque el buen soldado se prueba en el combate. Batallar no es batalla, dice que el coro, si no viene la prueba, si no viene la calumnia. El soldado no es buen soldado hasta que no salió victorioso de una batalla, de una guerra, mis hermanos. Un marinero no va a ser buen marinero ni condecorado hasta que no pasó una tempestad en alta mar y salió vencedor. Así somos el pueblo del Señor. Su recompensa, mi recompensa, mis hermanos, no es hoy ni va a ser mañana, va a ser un día por toda la eternidad, porque el Señor da lo mejor. Entonces, en el día malo, habiendo acabado, estad firme. Quiere decir que si vencimos una batalla, no nos demos ya por ganadores, porque sabe que el enemigo, cuando le atacamos y le vencimos, él no se va a quedar así. Por eso nuestro enemigo va a contraatacar. Y habiendo acabado todo, estad firme, dice. Y luego dice en el 14, y estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mis hermanos, qué importante es decir la verdad, ¿verdad? Algo de que ahora la verdad no vale. La verdad ha perdido esa esencia, porque los grandes seres humanos, los más famosos, son los que más mienten. Decía un estudioso, dice que a donde más se miente ahora es en las cortes, cuando supuestamente ahí se jura decir la verdad y más que la verdad. Tristemente la iglesia se miente a veces, porque se dice una cosa pero hacemos otras cosas, ¿verdad? Entonces vemos que dice aquí de ceñido, dice, estad pues firme y ceñido vuestros lomos, mis hermanos, o sea, todo nuestro ser, dice, con la verdad. Mis hermanos, no podemos mentir delante del Señor, porque usted y yo estamos perdiendo, contrarrestando que Dios nos va a ayudar y fortalecer, porque yo no puedo querer de que Dios me fortalezca o me bendiga o me proteja cuando yo estoy usando su verdad diciendo mentira. Entonces Él es el Padre de la verdad. Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ven por aquí, dice, con la coraza de la verdad, mis hermanos, con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Usted sabe que la justicia es justicia. La justicia no ve color, la justicia no ve tamaño, la justicia es justicia, nos guste y no nos guste. Entonces necesitamos vivir en la verdad, dice, vestidos con la verdad, mis hermanos. Y luego dice, con la coraza de la justicia del Señor, mis hermanos. Él es justo y nos llama a justicia. Hay cosas que están pasando que no nos va a gustar en el mundo, pero lo importante es que usted y yo estemos agarrados de la palabra del Señor. Porque si miramos atrás, la cosa no está buena, está malísima. Y si miramos hacia adelante, miramos algo confuso, mis hermanos, pero el Señor es fiel y verdadero para con nosotros. Entonces, y necesitamos andar en la verdad y andar en la justicia. Pero para andar en eso necesitamos el calzado, mis hermanos. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio. El apresto es decir, mis hermanos, con la prontitud, conocer la palabra del Señor. Pero a veces no conocemos la palabra del Señor, y ahí el enemigo nos va a atacar. Ahí el enemigo va a tratar de engañarnos, nos va a mentir de muchas maneras, nos va a ofrecer un camino fácil y que no luchemos, mis hermanos, pero al final seremos derrotados. Pero usted y yo estamos llamados a vivir como un soldado correctamente, con el Evangelio de la paz. El Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. El mundo vive una paz, mis hermanos, falsa, una paz de placer momentánea. Pero cuando ese placer se acabó, mis hermanos, viene todavía la realidad de que estamos alejados de Dios, y es dolor y tristeza y una muerte espiritual, mis hermanos, que nos espera un castigo de fuego.
el agua eterna, la cual la palabra del Señor nos llama. Entonces, pero el Evangelio, aunque sea sufrido ahora, aunque nosotros, mis hermanos, no sufrimos como la iglesia primitiva, como la iglesia de los países que son perseguidas, tenemos libertad, tenemos paz con el Señor. El tener a Cristo en nuestro corazón, reine nuestra paz, mis hermanos, y la victoria está de nuestro lado. Muy hermosa la palabra del Señor. Es tomad, verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, el escudo es el que usa el soldado cuando viene la flecha, el escudo, cualquier ataque, mis hermanos. Es importante tener una fe fortalecida en el Señor, porque si la fe nos falla, nos va a fallar todo. Vamos a dejar de creer y vamos a creer en otras cosas. Entonces el escudo es para defenderse de todos los dardos del maligno, del fuego del engaño, porque vamos a recibir ataques de diferentes lados, de mucha forma, y nos van a querer destruir, mis hermanos, para que no sigamos a Cristo, para que no estemos firmes, para que nos alejemos del Señor, para que no recibamos esa recompensa la cual la Biblia nos ofrece para vida eterna, mis hermanos. Siete que necesitamos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos mis hermanos, los ataques. Que el escudo, mis hermanos, es donde va a caer todo el ataque, todo lo que Satanás quiere hacernos, mis hermanos, con su ejército. Ahí caerán en el escudo de la fe. Que mi fe es en el Señor. Cantamos con mi fe. Le tocaré con mi fe. Le cantamos al Señor. Seremos más que vencedores, mis hermanos, porque podamos apagarlo. Y la palabra nuevamente aparece: el maligno, nuestro enemigo, el engañador, el cual ya fue vencido por Cristo en la cruz. Y si usted y yo vivimos en fe, en obediencia, y con esta armadura, lo vamos a vencer también. Verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación. Hermano, el yelmo es el casco. Un soldado necesita tener su casco. Si le pegan en cualquier parte del cuerpo, va a sobrevivir. Pero si le pegan en la cabeza, en la frente, va a morir ese soldado. Necesitamos el yelmo de la salvación. Jesucristo, mis hermanos, es nuestra salvación. Necesitamos ponernos ese casco, mis hermanos, que nos cubra con la presencia del Señor, con el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. El yelmo de la salvación, y luego la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, mis hermanos. Si tenemos cubierta nuestra cabeza, si tenemos el escudo de la fe, mis hermanos, si tenemos el calzado del apresto del Evangelio, esa confianza en el Señor, vamos a poder usar la espada del Espíritu también, que es la palabra del Señor, mis hermanos. Y estando equipados, nos dice el verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir, conforme a la palabra del Señor. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga su justicia y no la mía, mis hermanos. Porque siempre, la mayoría de veces, la oración que hacemos nosotros los humanos es una oración que queremos que Dios haga lo que nosotros quisiéramos. Pero el soldado del Señor, mis hermanos, ora que se haga la voluntad de su jefe y de su comandante, que para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y con toda perseverancia, no de vez en cuando, perseverar es todos los días. Dice, con toda perseverancia por todos los santos. Somos el pueblo del Señor. Ahora entendemos por qué necesitamos orar todos los días, por qué oramos toda la mañana, por qué seguimos rogando y seguimos orando. Es el llamado, orando unos por otros, mis hermanos, y para poder estar fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que esta palabra es fiel y verdadera y que se ha de cumplir, y dice al final del versículo: con toda perseverancia y súplica por todos los santos, la iglesia del Señor. Porque nuestras armas, y luego un versículo dice, en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5, mis hermanos, dice la palabra del Señor, allí confirma, 10, 3 y 5 dice la palabra del Señor, y dice el verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, quiere decir militarmente, mis hermanos, nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Vemos que nuestra fortaleza es en el Señor, porque las fortalezas enemigas son espirituales, de Satanás también. Dice, derribando argumentos y toda altivez. Altivez es orgullo, artimaña del diablo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nos sometemos a su palabra, cuando resistimos la batalla, mis hermanos, porque usted sabe de que el soldado, mientras está en la batalla, también está tentado a rendirse con el enemigo. Cuando ve el ataque dice, no, pues le dicen, ríndase, ríndase, le vamos a salvar la vida. ¿Y cuántos soldados de veces se rinden y se van con el enemigo? ¿O cuántos del enemigo se vienen al lado del ejército? Y hay ese riesgo de ser tentado. Pero vemos de que dice, derribando todo argumento de altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, mis hermanos. Pero nosotros traemos cautivo toda nuestra necesidad, todas nuestras cargas las traemos al Señor, mis hermanos. Así es de que el tema y nuestro lema tiene que ser fortaleceos en el Señor. ¿En quién te fortalece mi vida espiritual? Iglesia del Señor, ¿en quién nos fortalecemos? En el Señor Jesucristo. A través de la oración, a través de la palabra. Y acompañada con el ayuno, nos sentimos más fortalecidos todavía. Que no estamos solos, mis hermanos. Ahí está el Espíritu Santo que nos fortalece. Y dice de que Él está para, no solo para ayudarnos, sino que gime con gemidos indecidibles. Dice, ¿para qué? Y que aún nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo debemos de pedir o cómo conviene. El Espíritu intercede por cada uno de nosotros, mis hermanos, por usted y por mí. Ahora es tiempo de que nosotros tomemos la armadura de Dios para que peleemos, mis hermanos, en contra de los ataques de ese enemigo y para que nos fortalezcamos en el Señor y sigamos adelante, porque Él viene pronto por su iglesia que esté preparada. Que el Señor les bendiga.